Seguimos hablando de paro técnico. Esta es como una segunda parte, pero es una segunda parte que obedece a un comentario que nos hace nuestro colega Luis Galindo, ¿no? Luis Miguel Galindo de Veracruz. Una serie de comentarios que hizo tanto en YouTube como aparte. O sea, también me hizo unos comentarios aparte que quiero responder acá. La verdad es que el video ha generado mucha conversación, sobre todo en privado. Me han escrito varias personas, y bueno, voy a tratar de dar un poco más de claridad en algunas de las ideas, porque creo que tal vez se necesite precisar. Quédate en este video si quieres aprender aún más de paro técnico. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de cómo implementar un departamento de recursos humanos que sea funcional para las empresas. Soy Carlos Cerdán de la empresa HappyNum y vamos a dar continuidad con el tema de paro técnico, con lo que mencionaba al principio del video. Voy a leer aquí unos comentarios que traigo apuntados de lo que ha mencionado Luis Galindo. Eh, Luis, la verdad es que creo que hasta se enojó, ¿no? Espero que no se haya enojado, pero creo que se molestó un poco por tener esta alternativa dentro de la mesa. Y creo que aquí hay que comprender distintas aristas, ¿no? Hay un punto súper importante que es con el que quiero arrancar. El paro técnico es un recurso que se utiliza siempre que estemos en una situación de crisis, ¿no? No es, y crisis real. Las crisis se ven a mediano plazo, a corto plazo, tal vez, cuando no lo tienes muy bien planeado, pero en una empresa las crisis se ven y van con base en flujo, ¿no? Hay un flujo ya directo, un flujo o gastos corrientes que hay que cubrir, que ya se sabe que se tienen, la nómina es uno de ellos, pago de proveedores, pago de renta, en fin, hay una base de gastos que ya se tienen previstas, hay una base de ingreso que ya se tiene previsto, y normalmente esta información junto con los variables te permite anticipar, más o menos previsualizar algunos meses qué es lo que puede pasar. Cuando se tiene bien organizado, pues, obviamente los meses son mucho más largos. En fin, hay previsión en este tipo de situaciones y la verdad es que no es como una ocurrencia y no es de, tengo un paro, entonces lo voy a hacer mañana. Son situaciones que pueden ser un poco más planeadas, ¿no? Y es en crisis de verdad, crisis reales, crisis donde voy a tener que hacer pagar a todos o hacer pagar a unos pocos. Son decisiones difíciles y las decisiones difíciles cuestan prestigio, cuestan dinero, cuestan felicidad, cuestan bienestar, cuestan, por supuesto, pero en tiempos de crisis las cosas son complicadas y hay que tomar decisiones difíciles. Eh, el paro técnico es una herramienta, yo la veo equivalente, por ejemplo, al recorte de personal. Cuando tienes que recortar personal, es por exactamente lo mismo que el tema de un paro técnico, solo que uno es una solución tajante, ¿no? Que corta, la primera, el recorte de personal, que corta el problema, se podría decir como más o menos de raíz, no lo corta de raíz, pero al menos pone una solución contundente. Y en el otro caso es con la idea de, oye, aguántame tantito, vas a volver, y ese vas a volver tiene un tiempo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? Depende. Pero bueno, esto tiene que ver con las preguntas que hace Luis. Voy a irme con cada uno. Habla de que en la ley federal del trabajo no existe esa figura. Efectivamente, no existe esa figura. En el video anterior lo mencioné. No hay un marco regulatorio claro. Hay suspensiones temporales motivos de suspensión temporal en la ley federal del trabajo. Sin embargo, no te dice, una de ellas puede ser el paro técnico. Por cierto, si quieres hacer un paro técnico, haz ABC, cuídate los temas para un paro técnico. No hay algo así. Sí es importante apalancarse o asesorarse con expertos, pero también es importante hacerlo de forma interdisciplinaria. Es de recursos humanos el que puede generar la idea, pero no es recursos humanos quien vigila todo, porque incluso hay algunos temas aquí que menciona Luis relacionado con eh, qué pasa, ¿no? Cómo se determina quién sí, quién no. Y hay que cuidar temas fiscales y hay que cuidar temas operacionales, ¿no? Y claro, de hecho yo lo mencionaba en el video anterior, no puedes mandar a tu personal esencial a paro, porque entonces te estás pegando un balazo en el pie. O sea, como empresa, si quieres reducir gasto,
o quieres suspender, ¿no? O darle una pausa al gasto corriente y tú decides mandar a ventas, por ejemplo, y mandar a operaciones o producción a paro técnico, pues estás dando un balazo en el pie, nadie va a producir, nadie va a vender. Por lo tanto, en ese momento, en ese plazo no se va a generar ningún billete y eso no te va a permitir salir de la crisis, ¿no? En la industria automotriz, por ejemplo, hubo que son los que han tenido mucho uso de esta estrategia. Los paros incluso ya los tienen programados. Yo platicaba con un cliente con el que hicimos un team building recientemente en septiembre va a haber un team building, entonces me voy a ir de viaje a tal lado. Y el paro de siempre de diciembre, ¿no? Que las últimas 2 semanas paran, casi todas las empresas de la industria automotriz. Entonces, bueno, es cierto imprevisto. Todos estos paros se empezaron a hacer mucho más frecuentes en casi todas las empresas tier 1, tier 2 y ensambladoras de la industria automotriz a partir de los chips. Cuando hubo un problema con la materia prima de una serie de chips que necesitan los vehículos para transmisiones, que no me pidan más explicación porque la verdad es que no la conozco, pero cuando hubo una crisis global en relación con la materia prima que necesitaban esos chips que tienen que ver con litio, se popularizó utilizar el paro técnico como una herramienta de calma de la industria para poder evitar una crisis aún mayor. El paro técnico, si lo vemos solo en el paro, es una injusticia. Si lo vemos como solución a largo plazo, es tal vez un pequeño respiro, un pasito para atrás para poder seguir adelante y mantener las cosas como están. Entonces, si a mí me van a mandar a paro técnico, yo preferiría que me mandaran a paro técnico a que me recorten, ¿no? Y que me recorten además en tiempo de crisis o que se declare la empresa en bancarrota y al rato no me quedo sin mi finiquito, ¿no? Sí, entre una realidad y otra, y la verdad es que yo prefiero el paro técnico, ¿no? Pero tiene que ser bien planeado, tiene que ser visto con el área de operaciones para ver cuáles son las personas que se tienen que ir, cuáles son las áreas no esenciales o dentro del departamento de operaciones, cuáles son las líneas no esenciales, dentro de la empresa en general, cuáles son las áreas o departamentos no esenciales. No esenciales no significa que no sean importantes, solo que hay siempre áreas que dan de comer y otras que ayudan a que estas que dan de comer, que son las áreas de soporte, trabajan mejor. RH es una de ellas. Pero la línea esencial o un departamento esencial no es RH. La empresa puede sobrevivir sin RH, sin contabilidad, sin administración, sin marketing, pero no puede sobrevivir sin ventas, no puede sobrevivir sin producción u operación. No puedo mandar estas, ¿no? A la de operación y ventas a paro. Con los otros tal vez sí. Depende de cuál sea la situación y cuánto tiempo necesito hacer. Y para eso necesito la vista de contabilidad, la vista de administración y finanzas. Si hago esa optimización de recurso, ¿en cuánto tiempo recupero mi flujo? Y para poder salir adelante y para poder regresar a la gente, porque además si lo dejo mucho tiempo, es un tiempo que está suspendido, por lo tanto está sin paga. Y eso significa que las personas van a buscar trabajo. Si yo digo, oye, vamos a estar 2 meses en paro, seguramente se me va la gente. 2 meses sin estar recibiendo dinero, la verdad es que cuesta demasiado. Es mucho el riesgo de que se me vayan. Es una semana, 2 semanas, cuando muchísimo 2 semanas. Pero bueno, también depende un poco del problema de la situación que se vaya presentando. También puedo hacer paros programados durante una muestra, una parte de la población, una semana, otra parte de la población, 2 días. No son todos, no tienen que ser todos al mismo tiempo. Depende de la situación de la empresa y la estrategia que se lleve a cabo. Entonces, bueno, decía la parte fiscal, y la verdad es que yo no soy fiscalista. Estoy lejos de poder ayudar en eso, porque un tema fiscalista o el impacto fiscal en un paro técnico hay que verlo con un fiscalista, con alguien que sepa del tema. Solo hay que plantearle, a ver, necesitamos hacer este paro, qué implicaciones tiene, qué gastos voy a tener, qué posibles demandas, qué, ¿no? Y eso tiene que hacer que la persona adecuada o experta haga las estrategias para correr los menores riesgos. Entonces, no lo sé, Luis, en el caso del tema de vigilar el tema fiscal, ¿no? Porque los impuestos no se detienen, claro, hay que asesorarse con un fiscalista y hay que traer un abogado para el tema laboral, hay que traer muchas disciplinas que participen en esta vista. ¿Cuánto tiempo, cuándo se va a regresar? Reitero, depende mucho de la planeación que se haga en relación con el paro.
Puede ser gradual, puede ser una parte, una parte, una parte, una parte. Entonces son 2, 3 días, 5 días. Depende también incluso del rango salarial y lo esencial de cada posición. Oye, es que es el que más gana, pero es el de operaciones. No lo mandes a paro. O si lo vas a mandar a paro, mándalo poco tiempo. No, pues es que sabes que es el que más gana, pero dentro de su departamento hay 5 más que pueden hacer el mismo trabajo. Ok, puedes tener cierta tolerancia de mandarlo 2, 3 días, una semana de paro, pero depende más de la planeación y la situación que orille a la crisis y la optimización de recursos. Eso tal cual es una estrategia de optimización de recursos, de administración financiera. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es mejor prevenir? Claro, claro. Sin embargo, las crisis no son siempre internas. Las crisis no derivan usualmente de temas internos. Incluso, ya aquí voy a hablar de temas que platicamos de forma un poco más directa, que no lo puso Luis en YouTube. Y creo que tiene toda la razón. Hay que vigilar los motivos por los cuales se originan esas situaciones, esa crisis. Si es por administración interna, por una falta de seguimiento, por una falta de acción por parte de los líderes de dirección, hay que hacer cambios radicales para evitar, cambios no significa siempre correr, para evitar caer de nuevo en esa situación. Pero también puede ser una crisis externa, ¿no? También puede ser como ocurrió en el 2008, ¿no? Pocas empresas tenían la culpa, más bien la gran mayoría de las empresas no tenían la culpa de todo lo que ocurrió en la crisis de 2008. Y aún así lo pagaron, porque el mercado funciona así. Y es un agente externo, y no se puede remediar. Y ahí no puedes voltear y decir, ay, es que es culpa del director. No es culpa del director, es culpa del mercado. Sin embargo, dirección tiene que reaccionar en relación con eso. Porque ahí tienes una de dos. O sea, mantienes la empresa o mantienes una persona. ¿Qué mejor que mantener los dos? Pero si estás en una situación de crisis, a veces tienes que tomar decisiones difíciles. Cuando estás en una posición elevada dentro de la empresa, tienes que tomar decisiones difíciles. Cuando estás en una posición elevada dentro de la empresa, en administración de personal, es decir, recursos humanos, a veces tienes que tomar decisiones difíciles. Y esas decisiones difíciles tienen que velar en pro de quien hoy mantiene ese empleo, que es la empresa. ¿Sí? Hay una corresponsabilidad. El empleado tiene que hacer una actividad y la empresa tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, son obligaciones y derechos mutuos. Si la empresa está flaca, ¿no? En tiempo de vacas flacas, se tienen que hacer acciones para poderlo dimitir, para poder reducir el impacto hacia los colaboradores. Y sobre todo, si va a pegar, que al menos no peguen todos, ¿no? O si pega a todos, que pegue poquito. En fin, como el ejemplo de Bob Chapman que les mencionaba hace un par de videos. Entonces, son situaciones complicadas, claro. No nos gusta, por supuesto que no. Por supuesto que no. A nadie. O sea, yo creo que nadie quiere entrar en crisis. Nadie dice, voy a crear una empresa o voy a mantener una empresa, voy a tener una empresa durante mucho tiempo y espero caer en una crisis para ver de qué estoy hecho. O sea, yo creo que nadie. Sin embargo, hay que estar preparados para ese tipo de situaciones, que es lo mismo en recursos humanos, decir, oye, tengo la plantilla, quiero tener la plantilla estable, pero ojalá tenga un par de demandas este mes para ver de qué estoy hecho. No, pero tienes que estar preparado para ese tipo de situaciones. Y esta es una de las herramientas más efectivas y menos injustas dentro de todo lo que se tiene que hacer, porque incluso yo lo he visto, empresas que generan, que se declaran en bancarrota y cuando estás en bancarrota, por ley tienes que hacer una liquidación del personal, de proveedores y posteriormente de los accionistas. En ese orden, pero hay ocasiones que ni siquiera el personal alcanzan a pagar y ni modo, es bancarrota. Por lo tanto, no tengo dinero y eso implica ya una serie de procesos y juicios y cosas muy cansadas para recibir el dinero. Entre esa situación y tal vez un paro técnico donde me vaya 2, 3 días, una semana de descanso sin paga, híjole, yo elegiría el paro técnico. Creo que es una opción mucho más viable que el recorte de personal, porque el recorte de personal le das el dinero a la persona, pero no sabes si va a encontrar trabajo, entonces es un poquito menos humano. Eh, en fin, es cuestión de apreciación, por supuesto. Ya cada quien velará por lo que considere más adecuado. Espero haber aclarado algunas dudas y nos vemos en el próximo video. Dale like, comparte y déjanos tu comentario.